La clase de hoy va a ser sobre las preposiciones. ¿Quién me puede decir qué es un ejemplo de una preposición en español? No me acuerdo. A, ante, bajo, en, cabe. Exacto. Entonces, preposiciones tenemos en inglés y tenemos en español. Hay muchas diferentes. Hay algunas que en inglés traducidas al español pueden sonar tal vez un poco repetitivas. Hoy vamos a enfocarnos en 3 de estas preposiciones que comúnmente confundimos. Pero primero vamos a ver lo que es una preposición. Una preposición es una palabra que relaciona los elementos de una oración y generalmente viene antes de un sustantivo o un pronombre. Antes, preposición. Pre es antes, ¿verdad? Entonces, por eso se llama preposición. Las preposiciones pueden indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, punto de partida, motivo, etc. Y esto es igual en inglés que en español. Estos son preposiciones. Igual en inglés se llaman prepositions because they are preposition. Pre siendo el prefijo de antes de, ¿verdad? No hemos tenido oportunidad de ver información sobre los prefijos y los sufijos. Lo estaremos viendo, yo creo, el semestre que viene. Pero empezamos con las primeras 3 preposiciones, que son con las que las personas que hablamos español, al querer hablar inglés, nos confundimos mayormente. La primera es on. On. Y on, en español, lo podemos usar como en, sobre, acerca de, encima de o según. ¿Ok? Tenemos el número 2, que es in. In, como en español lo podemos usar como en, dentro de, adentro, sobre, bajo y de cada. De cada refiriéndose, como han visto los comerciales que dicen 4 de cada dentistas prefieren esta pasta de dientes, ¿verdad? Entonces, en inglés diríamos 4 in 5 dentists prefer this toothpaste. A eso me refiero con de cada, ¿ok? Tenemos at. At en español lo podemos usar como en, a, de, por o para. ¿Qué podemos ver que hay en común entre las 3? En, ¿verdad? On significa en, in significa en, at significa en. Entonces podemos usarlas intercambiablemente porque todas significan en, ¿verdad? No las podemos intercambiar porque sí significan en, pero tienen diferente uso, ¿ok? Esto puede hacer que se nos complique más entenderlo, pero si vemos más o menos cuándo usar cuál, nos va a ser más fácil saber cómo, ¿ok? En esta tabla podemos ver cuándo debemos usar cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasó? Por ejemplo, podemos ver la palabra in. Cuando lo usamos refiriéndonos a tiempo, podemos usarlos para referirnos a un año, un mes o una década. Por ejemplo, podemos decir, I was born in 1999.
Yo no, obviamente, pero podemos decir, ¿verdad? Por ejemplo, I was born in 1999. I want to go to California in October. I was born in the 60s. Yo nací en los 60s. Entonces, se fijan en español, yo nací en 1999, quiero ir a California en octubre y nací en los 60s. Refiriéndonos a un lugar, in nos indica un país, un estado o una ciudad. Por ejemplo, I live in Japan. Nos están diciendo yo vivo en Japón, ¿verdad? Nos están diciendo el país. I would like to live in Texas. Me gustaría vivir en Texas. I will be living in Albuquerque next year. Estaré viviendo en Albuquerque el año que entra. Se fijan en. Pero refiriéndonos a país, estado o ciudad. Ahora vemos el que va en medio, que no es muy específico, pero no tampoco tan grande como año, mes o década. Tenemos, por ejemplo, la palabra on. Y fíjense que es on y no es on, es on. Ajá. Entonces repitan conmigo, on. On. Good job. No quiero escuchar que digan on, no es on. Se escribe igual, sí. Pero aún on, en inglés, no se pronuncia, nada se pronuncia on. Cuando prendes algo es you're turning it on. You're turning it off, you're turning it on. When you're using it as a preposition, it's on. Y sí, se escribe O-N. Es un heterónimo. Ok, vieron que vimos anteriormente. On y at son palabras, y eso es algo importante saber sobre los que les estoy dando ahorita. Las definiciones que les estoy dando de estas palabras únicamente son las definiciones como preposiciones. Todas estas palabras pueden tener significados alternativos como en verbos, ¿verdad? Como en sustantivos, adjetivos, ¿verdad? No son nada más preposiciones, pero las definiciones que yo les estoy dando hoy y en la clase siguiente van a ser sobre las preposiciones. Si quieren saber más detalladamente qué otros significados pueden tener estas palabras fuera de los significados como preposiciones, pueden buscarlos en un diccionario inglés-español o bien buscarlo en el internet. Pero efectivamente tenemos on como en y tenemos on, también podemos decir como cuando prendes y apagas algo, ¿verdad? Turn it on, turn it off. Sin embargo, como les digo, hoy estamos enfocándonos en los significados de estas palabras como preposiciones únicamente. ¿Ok? Maestra, y cuando le dicen a los niños, ponte los zapatos. Put on your shoes. Exactly. Entonces, en este caso es como preposición, ¿verdad? Porque te los estás poniendo. Ok. Entonces tenemos on. Lo podemos usar para indicar un día o una fecha. Por ejemplo, there will be no class on Thursday. Right? There will be no class on Thursday. Y podemos dar una fecha exacta. Por ejemplo, on November 30th, we are going to have a test. Right? So, you notice I didn't say what day of the week it was, but I said a date. On November 30th, we are going to have a test. There will be no class on Thursday. Y como el lugar, para indicar un lugar,
indica una calle, como por ejemplo Main Street. O si les quiero decir, si me preguntan, ¿por dónde está la escuela? Les puedo decir, it's on Isleta Boulevard, right? Está en el Boulevard Isleta. Ya si quieren la dirección exacta, entonces usaría at. So, at. Para usar at, refiriéndonos a tiempo, at nos dice una hora. Por ejemplo, si yo estoy molesta porque llegaron tarde, les quiero decir, la clase empieza a las 6 en punto, no a las 6:30. Entonces les diría, class starts at 6, not at 6:30. Okay? So you need to get here on time. At. Okay? Si quiero darles la dirección exacta de un lugar, refiriéndonos al lugar, entonces usaríamos at 123 Main Street. Okay? So if you ask me, where are you right now? And you want to know my address. Quieres saber en qué dirección estoy para saber cómo llegar a donde estoy yo, ¿verdad? Porque si te digo estoy en la calle Isleta, van a decir, pues sí, pero la calle Isleta es muy grande. ¿En dónde exactamente estás? Entonces te diría, I'm on Isleta Boulevard. Yes, but where on Isleta Boulevard? Oh, I am at 123 Isleta Boulevard. O Main Street, o cualquiera que sea tu dirección. Ahí también entraría cuando es como el cruce. Ajá. Que das una calle con otra calle. Yes. I'm at the intersection between Isleta and Río Bravo. Okay. Si estás en esa esquina, ¿verdad? Estoy en la esquina, the intersection between intersection. Entonces vimos de las ubicaciones, ¿verdad? De los lugares. Cuando usamos in, cuando usamos on y cuando usamos at. Sin embargo, hay situaciones en las que podemos usar at sin dar una dirección, sino el lugar en el que estamos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir at nos indica una región o un área en general. Y cuando usamos la palabra in, indicamos que estamos dentro del edificio o dentro de un área cerrada. Por ejemplo, tenemos el contraste de at the swimming pool and in the swimming pool. Por ejemplo, tienes tu hijo adolescente y le hablas por teléfono y le dices, where are you? ¿Dónde estás? Y te dice, I'm at the swimming pool. Entonces sabes que está en el área donde está la alberca, ¿verdad? O la piscina. No necesariamente dentro de la alberca o la piscina, sino puede ser que esté al lado tomando el sol o en el área de la alberca o piscina. Sin embargo, si le hablas a su celular y te dice I'm in the swimming pool, puedes prepararte para que te dé un infarto porque se metió a la alberca con su celular. Entonces, esto sí sabemos que es dentro de la alberca, ¿verdad? Entonces, es importante saber la diferencia. Si nos dice I'm at the swimming pool, está en el área de donde está la alberca. Si nos dice I'm in the swimming pool, entonces está adentro de la alberca. ¿Ok? Tenemos igual at the post office. At the post office puede estar llegando, estoy en el estacionamiento del correo y puedo decir, me habla alguien y me dice, ¿dónde andas? I'm at the post office. Sin embargo, si estoy dentro del correo esperando en línea que me toque, entonces puedo decir, I'm in the post office. Si vamos al zoológico, podemos decir, I'm at the zoo, ¿verdad? I'm at the zoo. El zoológico es muy grande, entonces abarca at the zoo, pues todo el zoológico entero, ¿verdad? In the zoo,
es algo que generalmente usamos únicamente refiriéndonos a los animales dentro de un zoológico. Por ejemplo, si alguien ve un animal en peligro de extinción, que lo están abusando o cualquier cosa, entonces puede decir, that animal belongs in the zoo. O si no lo pueden regresar a la naturaleza porque ha estado con humanos mucho tiempo, entonces que lo lleven a un zoológico, ¿verdad? That animal belongs in the zoo. Not at the zoo, in the zoo. Yo me acuerdo cuando estaba chica y que estábamos en la escuela, cuando nos portábamos muy mal en la clase, que el maestro decía, es que parecen animales, deberían de estar en un zoológico por lo mal que se portan. So then the teacher would say, you're acting like animals, you belong in the zoo, not in a classroom. Es diferente porque si nos hubiera dicho, you belong at the zoo, entonces tal vez la maestra nos quería llevar al zoológico porque nos estábamos portando muy bien. En comparación que you belong in the zoo because you're misbehaving. Igual tenemos at school. Cuando decimos at school, podemos decir en la escuela en general. Puede estar en la dirección, con la enfermera, en clase, en el pasillo, en el estacionamiento. Estoy en la escuela, ¿verdad? La escuela abarca mucho. If I'm in the classroom, entonces ya estoy dentro del salón. Any questions on this? En el ejemplo del zoológico, ahí at the zoo, aplica adentro o cuando vas también llegando. Cuando vas llegando también, porque es en el área en general. Puedes estar en el estacionamiento del zoológico y puedes decir, I'm at the zoo. Porque si se fijan, usamos la palabra at para indicar una región o área en general. Como vecindad, ¿verdad? Lo que está cerca de en esa misma área. Yes? Okay. Good question. Any other questions? Con la palabra hospital decimos in the hospital cuando alguien ha sido hospitalizado y at the hospital cuando estés de visita o trabajando en un hospital. Ok, entonces, sin embargo, refiriéndonos a lo que acabamos de ver, ¿verdad? Con las palabras school, prison y church, usamos la palabra the para indicar el edificio. Ok, con estas tres palabras cambian las reglas que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque para indicar el edificio ocupamos the. Usamos in para los dos, pero para referirnos al edificio lo cambiamos a the. Por ejemplo, podemos decir I'm in school. Y cuando decimos I'm in school, no necesariamente quiere decir que estamos en el edificio, en la escuela, ¿verdad? Porque hay gente que toma clases en línea, ¿verdad? Si toman las clases en línea, pueden decir, estoy tomando clases, estoy en la escuela, aunque no estén en el edificio, ¿verdad? En un edificio. Por ejemplo, la gente que va a la universidad, ¿verdad? Muchas veces les preguntan, o en high school, o así, ¿verdad? Cuando conocen gente nueva, les dicen, what do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Y dicen, I'm in school. No quiere decir que en ese preciso momento están dentro de una escuela, sino que están estudiando. I'm in school. Estoy estudiando, o pueden decirlo cuando se refieren a están escuchando al maestro o maestra o tomando clases, ¿verdad? I'm in school. Sin embargo, si van al edificio de una escuela, no necesariamente como estudiantes, sino como padres de familia que van a conocer al maestro o la gente que va y arregla las escuelas, ¿verdad? Los que hacen la limpieza, los que arreglan las cosas que se rompen, etcétera. Entonces ellos pueden decir I'm in the school, refiriéndose al edificio, o pueden decir que están visitando la escuela.
como por ejemplo, una vez tuve que ir por mi primo a la primaria, ¿verdad? Porque su mamá no pudo ir por él y él tenía una cita con el dentista y me dijo, puedes ir por él. Entonces llegué a la primaria, ¿verdad? Y les dije, vengo por este niño y mi nombre es tal. Entonces me dijeron, bueno, espera aquí en lo que te lo traemos. Y estaba esperando cuando me habló mi tía. Entonces le podía decir, me dice, ¿ya llegaste por él? Are you there already? I'm in the school waiting for him to come out. Yes? Entonces estoy dentro del edificio, pero no estoy como estudiante. Y luego tenemos prison o jail. Jail es cárcel, prison, prisión. In jail or prison. Cuando decimos in jail or prison es cuando estás ahí como criminal, ¿verdad? Cometiste un crimen, te mandaron a la cárcel o a prisión. Bueno, entonces puedes decir I'm in jail. ¿Ok? Si eres un abogado y vas a visitar a tu cliente en la cárcel, o si tienes un familiar o una amistad en la cárcel, then I'm in the jail or I'm in the prison visiting, or I'm in the prison waiting for my friend or my client. ¿Ok? Entonces cuando decimos in the jail or in the prison, no nos referimos a estar ahí como criminal, ¿verdad? Es como que tú cometiste un delito y estás en la cárcel, sino visitando o nada más estás en el edificio. Cuando nos referimos a la iglesia, in church, cuando decimos I'm in church, estamos orando, rezando, escuchando algún sermón o algo así. Sin embargo, al decir I'm in the church, nos referimos al edificio, ¿verdad? No necesariamente, como por ejemplo, ahorita estamos en un edificio que es una iglesia, ¿verdad? Pero no estamos rezando, orando o escuchando un sermón de la iglesia, ¿verdad? Entonces, we are in the church. We are in the church taking a class. Yes. We are in the church taking a class. We're not in church, we are in the church taking a class. Estas cosas son importantes de saber la diferencia de cuándo usar the y cuándo no, porque puedes ocasionar mucha confusión diciéndole a alguien I'm in jail, porque pueden decir estás en la cárcel, cuando en realidad tal vez ibas a visitar a alguien. O les quieres decir I'm in the school, cuando nada más quieres decir estoy estudiando, ¿verdad? Pero dicen pues estás en el edificio, no se entiende tan fácilmente. Entonces por eso es tan importante saber cuándo usar the y cuándo no con school, prison y church. Gracias y no se te olvide suscribirte al canal de YouTube y visitar la página de Facebook y darle un like para recibir las hojas que usamos en clase.